Vamos a integrar en esta conversación precisamente a alguien que está en la Araucanía, senador también de la zona, Francisco Huenchumilla, que está con nosotros a la distancia telemáticamente. Senador, ¿cómo está? Senador, muy buenas noches. Muy bien, encantado, buenas noches. Saludo a todo el panel, con todo gusto. Lo saludamos también desde aquí y yo quiero partir preguntándole en esta conversación, no sé si alcanzó a escuchar lo que estábamos hablando justamente antes, ¿qué le parece y si vio o si escuchó las declaraciones de la futura ministra del Interior, Isquia Siches, esta mañana en Canal 13, donde dentro de las cosas que dijo, confirmando que se levantará cierto el estado de excepción en la macrozona sur, dijo que había que sincerar o que transparentar que hay algunos sectores reducidos, dice, pero que son civiles no mapuches que pareciera que les beneficia, se benefician del conflicto en la macrozona sur. Mire, es difícil interpretar a la futura ministra del Interior. Yo espero que en algún minuto el nuevo gobierno, explicite cuál va a ser su política en la Araucanía y en la macrozona sur. Sin embargo, uno pudiera pensar, por la vía de interpretar las palabras de la ministra futura, que se refiere a que hay un sector que pide la restitución de las tierras que están en manos de particulares, llámese agricultores y las forestales, y que pudiera haber algún sector de los agricultores o de las forestales que les convendría el conflicto en cuanto esto genera una polarización y entonces eso legitima el uso de la fuerza. Entonces, mientras más problemas haya, menos se resuelve el problema político de fondo. Entonces, esta interpretación... ¿Y usted está de acuerdo con esa hipótesis? Yo estoy haciendo una interpretación. Sí, no estoy claro en eso, pero mi pregunta es si usted está de acuerdo. Sí, voy a... Inmediatamente. Yo estoy haciendo una interpretación y lo lógico es que no haya una interpretación, sino que la política del gobierno sea perfectamente clara, de tal manera que el mundo sepa a qué atenerse. Yo personalmente pienso que efectivamente en la Araucanía tenemos un conflicto, que hay violencia, que la violencia no es aceptable y que efectivamente hay intereses distintos entre las forestales, entre los agricultores y entre el mundo mapuche que pide la restitución de esas tierras. Pero me cuesta entender de que alguien pudiera estar a favor de la violencia. De tal manera que yo me quedaría por esperar un pronunciamiento oficial del gobierno en su momento, cuando asuma. Senador, usted dice que está a la espera, de alguna manera, que el futuro gobierno fije su postura en la Araucanía o cuál va a ser, ¿cierto?, su postura. Pero una de las cosas que ya sabemos y que se ha anunciado es que no se va a extender el estado de excepción en la zona. ¿A usted le parece acertado? Y mirando el nivel de violencia al que hemos llegado, esta semana hay 4 personas que han sido asesinadas en esta misma zona. Claro, la pregunta suya yo se la respondo con otra pregunta. Para resolver el conflicto que tenemos en la Araucanía, un conflicto que se arrastra por décadas, en que llevamos más de 20 años con distintos gobiernos de distintos signos, entre los cuales está el gobierno en el cual yo participé, la pregunta es el uso de la fuerza el mecanismo para solucionar este conflicto? Porque detrás de su pregunta está la validación del estado de excepción. Pero eso significa que yo estoy validando, desde el punto de vista político, como gobierno, que la fuerza es el mecanismo para solucionar estos conflictos. Yo se lo estoy preguntando a usted, si usted considera correcto la medida que ha anunciado el gobierno. Yo no creo en esa solución, nunca la he creído, porque creo que este es un problema político que se arrastra por mucho tiempo y donde todos los gobiernos han dado los síntomas y no han ido a las causas profundas de la enfermedad social y política que tenemos. Si aquí la respuesta que tiene que darse es si el Estado y los particulares están disponibles para devolver las tierras que el pueblo mapuche demanda y que por supuesto que habría que cuantificar. Esa es la respuesta. Senador. Y es un problema de fondo Senador, que hay que resolver en la Araucanía. Usted le atribuye el 100% de lo que hemos visto, cada uno puede catalogarlo como sea, en la Araucanía, con su violencia, con los muertos, a un problema político, o también hay un tema de delincuencia pura y dura, de clanes, de mafias, de carteles,
Porque puede ser que si eso ocurre, hay quienes han planteado la tesis de que grupos delictuales se aprovechan de la causa mapuche, que es muy legítima, muy antigua y muy sentida, para cometer sus delitos e incluso tener beneficios económicos. ¿O usted cree que estamos hablando de un problema político? Es probable que dentro del problema político surjan este otro tipo de fenómenos delincuenciales. Se ha visto en otras partes del mundo, ¿no? Porque claro, el fenómeno de conflicto étnico no es propio solamente de Chile. Y en otras partes, efectivamente, hay grupos organizados, puede haber narcotráfico, pero la pregunta que surge es la siguiente. En una sociedad, cuando hay este tipo de fenómenos, ¿quién es el llamado a dar una respuesta? Naturalmente que no son ni los periodistas, ni somos los parlamentarios, ni el mundo político, porque no somos profesionales de la investigación. El que tiene que dar una respuesta respecto de la naturaleza de los hechos de la Araucanía son los servicios de inteligencia, de la policía. ¿Y cuál es la respuesta de estos servicios? Nada. No hay respuesta a los servicios de inteligencia. Entonces ahí tenemos un déficit para que nos digan exactamente en qué consiste, quién está detrás de todo esto. ¿Qué hay? Los servicios de inteligencia no dicen nada. Y ese es el drama que tenemos en Chile. Senador, para terminar, quiero preguntarle, sacarlo del tema de la Araucanía y preguntarle por la exclusión o la no integración de su partido, la Democracia Cristiana, al gabinete del presidente electo. Usted emitió una declaración y por el tono de la declaración, en alguna, está buscando exactamente la palabra, pero la frase que hizo usted, pero dice de alguna manera que no le gustó la forma, que le habría gustado que fuera de otra forma. Esto de excluir a la Democracia Cristiana. ¿Usted pensaba que su partido debía estar integrado a través de un ministro o ministra? Y bueno que me hace esa pregunta porque estaba escuchando el panel y no hallaba cómo meterme. Ahora entonces, es su momento. Mire, cuando yo me refería a la forma, yo me refería al Partido Socialista, con el cual tenemos una larga historia, desencuentro desde los tiempos de Frei Montalva. Después nos reencontramos en la dictadura, de la democracia, y en los 20 años probablemente más notable de la historia de Chile. Nos unió ese eje histórico por mucho tiempo. Y sin embargo, la forma en que el Partido Socialista entró a este gobierno, sin decirnos nada, sin habernos tomado un cafecito, alguna explicación, haberle dado no un funeral de la manera tan informal que se hizo. Yo creo que ellos quedaron en deuda con esto, porque tarde o temprano a lo mejor en los recodos del camino vamos a tener que volver a encontrarnos. Yo me refería exactamente a eso. Claro que lo digo yo en mi estilo, formal, elegante, a los compañeros del Partido Socialista. Pero dicho eso, le quiero decir una cosa. Nosotros nunca pretendimos formar parte de este gobierno, pero por los cambios y queremos apoyar al gobierno del presidente Boric, y así trabajamos por él, votamos por él y estamos disponibles, digamos, para colaborar en los cambios que Chile necesita. Pero esto no significa un cheque en blanco, porque hoy día, después de todo lo que ha pasado, Pancho Vidal, el gobierno tiene 19 senadores. Los demócratas cristianos estamos en una situación de independencia dispuesta para colaborar. Pero eso va a depender del mérito de los proyectos. Va a depender de la gestión política que haga el ministro de la Secretaría de la Presidencia y el Comité Político, de la manera como el presidente se acerque a la democracia cristiana, de la manera como los partidos, y PPD fundamentalmente en el Senado, nos traten a nosotros respecto de la gobernabilidad que necesitamos. ¿Sabe, senador? Esa pregunta que usted ha planteado recién se la vamos a dejar en bandeja porque luego del corte, de despedir a nuestro invitado, va a estar aquí el futuro ministro, secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, a quien le preguntaremos por encargo suyo, y habrá escuchado su pregunta, a ver cómo van a ser tratados, con qué sutileza van a poder convencer a esos votos de muerte cristianos y conseguir los votos necesarios para aprobar leyes. Oye, y a propósito del tema que plantea mi amigo y ex colega del gobierno del presidente Lago, ¿quién ganó la democracia cristiana hoy día? Hay segunda vuelta. Hay segunda vuelta, ninguno ganó de la mayoría. Ya,
Oiga, senador, pero entonces puede entregarle directamente su mensaje, ¿cierto? Sí, pues. Además de la pregunta, no sé si usted tiene un mensaje para el futuro ministro secretario general de la presidencia de cómo hay que tratarlos a la democracia cristiana Se lo invito a un cafecito. para lograr, claramente no como los trataron desde el Partido Socialista, al parecer. Mire, yo espero conversar con Giorgio, a quien conozco y aprecio mucho, porque yo ejercí ese cargo justamente cuando Pancho Vidal era vocero en el gobierno del presidente Lagos. Entonces le puedo dar algunas recetas que a lo mejor digamos, de cómo apearse con los parlamentarios, que son repúblicas independientes. Ya. Y cada uno tiene sus distintos intereses y formas de ver las cosas. Así que compleja, difícil, pero abordable. Muchísimas gracias, senador Huenchumilla. Que esté muy bien. Mire, yo le agradezco mucho. Faltó solamente que me preocupara por Mario Marcel, porque yo tengo una visión distinta de la que se dio ahí en el panel. Bueno, Pero, No, dígala, pues si Dígala, no ¿cómo puede. nos va a dejar así? No, pero no hubo una sola visión en el panel, quiero aclarar. no, pero ¿cuál es la suya, Ya, pero ¿cuál es la señor suya? Huenchumilla? Sí, escuchemos a senador. Escuchemos al senador. Mire, yo creo que lo de Marcel responde a lo siguiente. ¿Por qué el presidente electo Boric nombró a Mario Marcel? Esa es la pregunta. No por qué Mario Marcel aceptó ser ministro, sino por qué el presidente Boric se fijó en él. Porque yo creo que cuando llega un gobierno que quiere hacer transformaciones profundas, quiere cambiar el modelo neoliberal capitalista que hemos tenido acá y cambiarlo por una economía más europea, más socialdemócrata, se va a encontrar con poderes fácticos que se oponen a los cambios. Y entonces él buscó una persona que sea creíble para tranquilidad de los grupos económicos que son precisamente los que hacen la presión en contra de los cambios. Y entonces Mario Marcel es una persona creíble para ese mundo. Y eso significa entonces que va a haber reforma, porque nos va a convencer de que esto es una reforma seria, que el país lo necesita. Y por eso va a haber también reforma de pensiones, porque él les va a decir que la AFP cumplieron un ciclo y hay que hacer las cosas bien. Y va a haber seguramente una reforma a las ISAPRES, porque Mario Marcel va a darle credibilidad a ese mundo. Muchas gracias, Por lo senador tanto, creo que va a ser un gran aporte en ese sentido. Le agradecemos, senador El Huenchumilla. quinto retiro no está en el Muy programa buenas de hoy. noches. Que esté muy bien. Esté bien, buenas noches. Gracias, No, pero quedó senador. instaladísimo. Muy buenas noches.